Gracias. Hola, muy buenas tardes chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy, del 12 de mayo del 2021, en la clase de literatura, ¿sale? Estamos empezando ahorita un nuevo bloque, este, que se llama Nuevos Escenarios de la Literatura, que es el bloque número 4 y que es el último para poder finalizar ya este semestre. ¿Va? Vamos a trabajar entonces con este nuevo bloque. En el pasado estuvimos hablando sobre el ensayo y estuvimos hablando sobre también el género dramático, ¿verdad? Que fue el parcial pasado y en este caso nada más nos vamos a quedar con ese nuevo bloque que se llama Nuevos Escenarios de la Literatura, ¿va? Vamos a hablar un poquito más sobre la actualidad. Hola Alonso, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, profe. Ok. ¿Ustedes han leído algún libro? No sé, Frankenstein, El Conde de ¿cuál otro libro? Me habían dicho que el Mío Cid habían leído con anterioridad en la secundaria. ¿Ustedes han leído algún libro anteriormente? ¿Ercilia? ¿Alonso? ¿Has leído un libro completo que no sea un libro de texto? O sea, me refiero de la escuela. Que hayas leído por tu cuenta aparte o que te lo haya dado un maestro. No, ¿No? ¿Qué tipo de género te no. atrae? ¿Qué, o sea, si te diera a elegir un libro, ¿qué tipo de género te atrae? ¿O de qué quieres que trate un libro tal vez? Tal vez ciencia ficción, o te gusta, tal vez te gustaría leer un libro de terror, uno de misterio, o fantasioso, ¿sale? ¿Qué tipo de libro te gustaría o qué tipo de género te atrae la atención? O cuando miras una película, por ejemplo, ¿qué tipo de películas son las que te gustan? De ciencia ficción. Ciencia ficción, ¿verdad? Creo que es el más común y que todos Sí, conocemos. Y la sí, ciencia ficción. ¿Ercilia? ¿Ercilia? No, no está Ercilia, creo. Se fue. Bueno, ¿cuál es la situación actual de la literatura? Bueno, pues la situación actual de la literatura, pues es parte de la evolución. ¿Sale? Ercilia, Ercilia, bueno, creo que está fallando su internet. Creo que la situación actual de la literatura es la evolución, ¿sí? La literatura actual como tal no está en decadencia como lo es la televisión o lo que es la radio, ¿sí? Sino que al contrario, la literatura siempre está en constante evolución, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, todo nace a partir, todo nace a partir, ya me pasé, permítame, todo nace a partir con la evolución de la literatura, con el invento de Gutenberg, que es la imprenta. Al momento de que Gutenberg inventa la imprenta, entonces la literatura antes era de forma oral, o sea, que se está transmitiendo el conocimiento de boca en boca, ¿sí? De persona a persona. Pero después inventamos lo que es la escritura y empezamos nosotros a vivir, ¿sí? Empezamos a escribir, empezamos a documentar, empezamos a plasmar
esas ideas, esos conocimientos, esas historias que nos contaban nuestros abuelos, ¿a qué? A un papel. Y en ese papel ya quedaba escrito, ya quedaba un registro. Entonces, a partir de ahí, entonces se empieza a recopilar. Pero no era tan fácil obtener un libro en la antigüedad, porque era muy, muy costoso, ¿sí? Entonces, después de que se inventa la imprenta con Gutenberg o por Gutenberg, se empieza a que todas las personas tengan acceso a los conocimientos. Pero como ahora la sociedad, nuestra sociedad, los seres humanos vamos evolucionando, se dan cuenta, vamos, ahorita estamos en la etapa tecnológica, de un desarrollo tecnológico. ¿Y qué es lo que está pasando? Que todo se está transformando a digital, ¿sale? Todo se está volviendo digital. Y de eso se trata este parcial, ¿sí? Los diferentes formatos de la literatura. Entonces, recapitulemos. Antes, el conocimiento, los registros se daban de voz en voz, ¿sí? Posteriormente inventamos la escritura, empezamos a registrar, pero no todos tenían accesos a esos mismos conocimientos, ¿sí? Sino solamente los más ricos, que eran los que estudiaban, ¿verdad? O en bibliotecas. Después de eso, llega Gutenberg y inventa la imprenta. Al momento de inventar la imprenta, todos tenemos acceso a mayor información. Pero dentro de las últimas décadas en el siglo XXI, pues empieza otra revolución. La imprenta empieza en la parte de la etapa de la industrialización de la humanidad, ¿verdad? Pero hoy estamos en otra etapa tecnológica, estamos en la etapa tecnológica y empieza a evolucionar también, ¿sí? Ya dejamos la imprenta y empezamos a hablar casi todo que sea de forma digital. Eso quiere decir que entonces ahora esto va a tener mayor peso y mayor difusión de nuestra información, de nuestros conocimientos, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas que nosotros queremos dar a conocer para ser más fácil. ¿Por qué? Porque las tecnologías nos ayudan a expandir, ¿sale? A expandir, a adquirir mayores conocimientos, etcétera. ¿Va? Entonces, vamos a hablar de los diferentes formatos de la literatura. Comúnmente nos vamos a dirigir más en la parte digital. ¿Sale? Y el primero que vamos a ver es la historieta o también llamado cómic. ¿Alguien sabe qué es una historieta o un cómic? No, ¿No? Pero creo que sí no, todos hemos visto la película de, por ejemplo, de Los Vengadores, de Hulk, de Spider-Man, la de, ¿cómo se llama? Iron Man, Superman, todas estas partes, todas estas nacieron como una historieta, aunque es un tema que vamos a retomar más adelante, ¿sale? Todas estas películas nacieron de una historieta o de un cómic. Dice que una historieta es un arte secuencial. ¿Y por qué? Porque una historieta es un conjunto de imágenes, imágenes que tienen características peculiares, ¿sí? Y que se distingue ante otros en la literatura por tener imágenes y que esas imágenes van a tener también textos que nos van a ayudar a comprender tanto el contexto que se está viviendo como la interacción de los personajes, ¿sale? Aunque esto antes se consideraba como algo infantil, ahora también está evolucionando y las historietas
no solamente son de forma infantil, o sea, me refiero a que puras de acción como Superman, Spider-Man, sino que también va buscando otro tipo de contenidos, ¿sale? Hay una gran cantidad de temas. ¿Y cuáles son las principales características de la historieta? Son viñetas, cartela, creo que ahí me equivoqué. Ah, no, sí saben cartela, globo, imagen, figuras cinéticas y las onomatopeyas. Vamos a ver en el siguiente ejemplo qué son cada una de ellas. ¿Sale? Vamos a empezar entonces con la primera, la que es la viñeta. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Dice que las viñetas es el recuadro que representa una escena de la historia. Puede tener distintos tamaños y formas, puede ser rectángulos, cuadrados, círculos o rombos, y disposición horizontal o vertical, ¿vale? Entonces tenemos que toda esta parte de acá, a ver, voy a cambiar de color, toda esta parte de acá es entonces una viñeta. Aquí tenemos otra viñeta, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra viñeta y por último aquí tenemos otra, ¿verdad? ¿Cuántas viñetas tiene esta historieta? O esta parte de la historieta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sale? Ok. Dice que también vamos a tener la cartela. La cartela es el recuadro que representa la voz del narrador. Y comúnmente la vamos a encontrar afuera o en una esquina, ¿sí? En este caso, aquí tenemos uno. Mira, si te dices cuenta, lo marqué con color verde. Aquí tenemos otro que es donde habla el narrador, ¿sí? Tenemos donde habla el narrador. Tenemos el globo. ¿Qué es un globo? Un globo es aquella parte de la historieta donde habla un personaje. ¿Dónde podemos ver un globo? Aquí tenemos un globo. ¿Sale? Ahí tenemos un globo, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí está otro y aquí está otro, ¿verdad? Esto se le llama globos. Es donde habla un personaje, ¿sí? ¿Sí vamos entendiendo esta parte, las partes de la historieta? Tenemos Sí. otra característica que es la imagen, ¿sale? Imagen, creo que ahí no hay tanto problema, ¿verdad? Esto es completamente una imagen. No hay tanto cierre, ¿no? Eso también es una imagen. Dice que vamos a tener figuras cinéticas. Por ejemplo, líneas, nubes de polvo, zigzags, curvas, entre otras imágenes. Ok, ¿a qué se refiere con imágenes cinéticas? Eso quiere decir que como que si estuviera moviéndose algo, ¿sí? Que te debe dar la sensación de que algo se mueve. Por ejemplo, aquí, en esta parte, en la última viñeta, vamos a encontrar esta parte, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? Que el agua está salpicando, ¿verdad? Que el agua está salpicando. Entonces, esto es que una figura cinética. Figura cinética. ¿Sale? Y por último tenemos a las onomatopeyas. Las onomatopeyas son los sonidos, ¿sí? Que los estamos traduciendo, que podemos escuchar
y que podemos traducir. Uno de ellos aquí lo tenemos. ¿Cuál es? Crack. ¿Qué significa crack? ¿Qué significa crack? Que algo se está rompiendo, ¿no? Crack. Eso es ¿qué? ¿Cómo se le llama? Onomatopeya. Onomatopeya. ¿Sale? Por ejemplo, ¿cuál es la onomatopeya de un perro? La onomatopeya de un perro es, por ejemplo, cuando ladra, ¿no? Y escribimos wow. Wow. Wow, ¿no? Así, de esta manera. Wow, wow. Eso es una onomatopeya. Cuando nosotros pasamos un sonido de la naturaleza o cualquier otro tipo de sonido y lo queremos pasar hacia un texto, a esto nosotros le vamos a llamar onomatopeyas. Por ejemplo, ¿cuál es la onomatopeya de la vaca? ¿Cómo hace la vaca? ¿Verdad? Entonces, eso, cuando nosotros lo pasamos a texto, entonces eso le vamos a llamar onomatopeya. ¿Vale? Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Viñetas, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, 4, 5, 6, 7 viñetas. Tenemos los diálogos del narrador que se llaman cartelas. Tenemos los globos donde hablan los personajes. Tenemos imágenes que representan el contexto. Tenemos figuras cinéticas. Por ejemplo, aquí tenemos el polvo, ¿verdad? Que está levantando el camioncito. Eso quiere decir que nos da una idea de que está andando, ¿verdad? Que está caminando el carro. Y onomatopeyas son aquellas que nos van a ayudar con el sonido, ¿no? Entonces, a eso entendemos como onomatopeyas. Muy bien. El siguiente que vamos a ver es la novela gráfica. ¿Sí? La novela gráfica es idéntica a la historieta, ¿sale? Es idéntica, es casi igual. Lo único que lo diferencia es que se publica como un libro, ¿sí? Y cuenta con un guión de un solo autor, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esto va a ser como una secuencia, ¿no? Que va a llevar varias mini historietas, por decirlo así, dentro de una misma, con una secuencia. Lo mismo pasa con una novela, ¿verdad? Que está dividida en capítulos, pero que al final es uno solo. Entonces, a eso le vamos a llamar novela gráfica. Es la reunión de cómics, ¿no? O sea, la reunión o el conjunto de historietas que tienen un mismo tema en común, pero que se va seccionando por capítulos. Cada capítulo es una historieta, ¿sí? O sea, es como que una novela gráfica es como la recopilación, ¿no? Y entre ellas vamos a tener, por ejemplo, a los de Frankenstein. Tenemos una de las más famosas que es la de Frankenstein. Tenemos también, por ejemplo, la de Batman, una novela gráfica de Batman. Eso quiere decir que ya es mucho más extensa, ¿sí? Y es ahí donde vamos a llegar también. Que muchas de las novelas fueron pasados al cine, ¿sí? ¿Qué características tiene? Bueno, estas, al igual que la historieta, pues igual tiene viñetas, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de una novela gráfica y es lo mismo. Viñetas, es cada uno de los cuadros. Aquí en el primer ejemplo tenemos que hay ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 viñetas. 4 viñetas, ¿no? Y el siguiente también tiene 4 viñetas. Cartela. Entonces, la cartela que dijimos es cuando habla el narrador. En este caso, no veo ningún ejemplo de cartela. ¿Sí? No veo ningún ejemplo. Pero ya sabemos qué es, ¿verdad? El globo es donde hablan. Es donde... Así, miren, la cartela son los cuadros que tenemos aquí. Estos son los cartelas,
¿sale? Comúnmente las cartelas están en cuadro, ¿sí? Y los globos, que es el siguiente punto, están de forma circular, ¿verdad? Es donde habla el personaje. Y las cartelas es donde habla el narrador. Tenemos imágenes que nos ayudan, ¿sí? Una imagen y recursos visuales. Lo mismo que la historieta, ¿sale? Tenemos onomatopeyas, por ejemplo, prac. ¿Qué significa prac? Quiere decir como que ¡pum! Algo cayó, ¿verdad? Eso está simulando. ¿Sí? Y por ejemplo, aquí tenemos otras, las líneas cinéticas, o sea, que representa movimiento, ¿sí? Que representan movimientos. Bueno. Y vamos a pasar al tema, ahora sí, de la literatura digital, ¿verdad? O sea, la historieta ya existía antes de la revolución tecnológica, ¿sí? Porque también se podría imprimir la novela gráfica y la historieta y el cómic, ¿sí? Pero no fue hasta la parte de la revolución tecnológica donde empezamos a hablar de la literatura digital, ¿sale? Y aquí hay algo muy importante que tenemos que entender. Algo muy importante que tenemos que entender. Las redes sociales son de gran importancia, ¿sale? Las redes sociales son de gran importancia porque ellas nos va a permitir producir y también que tenga una recepción. O sea, que haya alguien quien lea tu historieta, ¿sale? Quien vea tu poema, quien lea tu cuento, quien lea tu novela, ¿sí? Entonces, es ahí donde las redes sociales empiezan a tener un mayor peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque también las producciones físicas, aquí ya encontramos un fenómeno, las las producciones físicas empiezan ¿a qué? Empiezan a migrar a digitales, ¿sí? Empiezan a realizar esa transición. Y es ahí donde ya encontramos pues, los ebooks, se pronuncia ebook, o libros digitales, ¿sí? También podemos tener una gran cantidad, por ejemplo, de poemas que sean visuales y que traiga la letra, canciones, por ejemplo, también ya se digitalizaron. También tenemos, por ejemplo, refranes, chistes que se pasan que a imágenes, ¿no? O sea que ya empieza la producción de la parte física a la parte digital, una conversión. Y para ello nosotros vamos a utilizar las redes sociales como parte de la distribución, ¿sí? Posteriormente tenemos a la poesía virtual. La poesía virtual no es más que un recurso, ¿sí? Para la expresión literaria, ¿sí? Y que comúnmente son estos poemas que podemos nosotros encontrar en Facebook, Twitter, en TikTok o en cualquier otra red social, ¿verdad? Recuerden que una poesía o un poema no necesariamente tiene que hablar de amor, sino que puede hablar de tristeza, de melancolía, enojo, muerte, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a encontrar algo muy importante, que puede incluir sonidos, música, imágenes, ya sean fijas o en movimiento, ¿sí? Creo que este es uno de los más importantes que vamos a estar viendo cada vez que nosotros nos metamos en las redes sociales, ¿verdad? Por ejemplo, esas imágenes donde ponen fotografías de personas
con una canción triste, pues es parte de la poesía. Al final, una canción es una letra, es un texto literario, ¿sí? Es parte, es un... De hecho, las canciones pertenecen al género lírico, donde pertenece también la poesía, ¿sí? Es ahí donde nos vamos a centrar, ¿verdad? Y por último tenemos a la literatura transmedia. ¿Qué significa trans? O sea que hay un cambio dentro de la misma literatura, ¿sí? ¿Y qué es la literatura o narrativa transmedia? Es que las obras con formato diversos difundidas en simultáneo distintos medios de comunicación, ¿sí? A lo que se refiere esta parte es que, por ejemplo, una historieta puede pasar a ser una película. Por ejemplo, Batman, Superman, Iron Man, todas las películas de Marvel, digamos, todas las películas de DC, La Mujer Maravilla, Spider-Man, no sé, hay un montón de historietas, ¿no? Que se han pasado al cine como parte, ¿no? De entretener. Libros también, por ejemplo, toda la saga de Harry Potter, toda la saga ¿cómo se llama? Los Juegos del Hambre, Maze Runner, por ejemplo, es otra que nacieron en libros y que posteriormente pasaron a ser películas, ¿sí? Entonces, por eso se llama transmedia, pero no solamente queda ahí, sino que también se tiene que transmitir en diversos formatos y en diversas redes sociales, ¿sí? Y a lo que yo les decía, historias que se desarrollan de manera paralela, como película, libro, serie televisiva, videojuegos, web interactiva, incluso en forma de espectáculo. Por ejemplo, el libro de Peter Pan lo podemos encontrar como una obra de teatro. Lo mismo que El Rey León, lo podemos encontrar como una obra de teatro y que nace de una película, ¿verdad? Los Juegos de Hambre que nacieron dentro de un libro, pues también pasaron a ser una película. Tenemos, por ejemplo, la saga de Assassin's Creed o, por ejemplo, Mortal Kombat, que nacieron siendo un videojuego, pero ahora ya pasaron a ser una película, ¿sí? Tenemos casos como The Witch, que es una serie, pero que nace de un libro, ¿sí? Entonces, es ahí donde vemos el transmedia. Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Alonso. Sí, profe. ¿No? Bueno, entonces con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Si se dan cuenta, está muy, muy, muy facilito. En este caso, bueno, voy a dejar de grabar en estos momentos